Bueno, hemos estado estudiando el libro de Jonás. Hemos hecho del capítulo 1 y del capítulo 2 una enseñanza, una prédica, una enseñanza, una prédica, de forma tal que podamos entender lo que está pasando, pero también después dedicar ese rato a aplicarlo en nuestras vidas. Y hoy vamos a empezar a hacer lo mismo con el capítulo 3. Fíjense que en el capítulo 2 dejamos a Jonás ya saliendo de la barriga del pez, del vientre del pez grande. Y el último versículo dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿No? Entonces ahí nos quedamos. Después de toda la travesía de Jonás en el barco y todas las cosas que experimentó y que experimentaron también los que iban con él, cayó Jonás en el vientre del pez, se vio a solas con el Señor, le oró al Señor, que esa oración abarcó todo el capítulo 2, y entonces el Señor consideró que era momento, que lo sabio aquí era ya ordenar al pez a que sacara a Jonás y lo echara en tierra seca. ¿Okay? En el capítulo 2 lo que vimos fue que Jonás ya mostró un poco de humildad, en el sentido de que ya habló con el Señor, ya dijo que él estaba dispuesto a obedecer. Desgraciadamente no podemos decir que Jonás entendió todo lo que estaba sucediendo, que entendió perfectamente la voluntad del Señor. Todavía vemos a un Jonás con un poco de rebeldía en ese sentido, porque era un profeta del Señor que no entendía al Señor. Pero ya estaba como que convencido, bastante convencido de que tenía que obedecer, porque su actitud hasta ese momento no lo había llevado a nada bueno. Por poco se muere ahogado en el agua. Y gracias al pez que el Señor mandó, su vida fue preservada. Entonces él parece que se dio cuenta, y esto aquí hay algo mal. Dijo, Señor, yo sé que tengo que obedecerte, yo sé que, bueno, aquí dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, el versículo 9, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, él reconoce que Jehová lo salvó, reconoce que Jehová merece toda la alabanza, y que Jehová merece que él cumpla lo que, bueno, ahí se hacían promesas y votos y esas cosas en ese tiempo, pero lo que tenemos nosotros, la forma en que podemos aplicar eso hoy, es que Jonás entendió que el Señor merecía obediencia, y a eso se dispuso. Entonces Dios dijo, ok, vamos a escupirlo en tierra, ¿verdad? Dice que lo vomitó, y vomitó a Jonás en tierra. Okay, quiere decir que ya Jonás estaba listo, supuestamente, para obedecer al Señor en la encomienda que el Señor tenía para él. Y vamos a ver entonces que la encomienda es precisamente lo mismo, muy parecido a lo que le dijo en el capítulo 1. Jonás, se lo vuelve a repetir el Señor a Jonás. Fíjense que el capítulo 1 dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, en otras palabras, la maldad de Nínive ha sido mucha, tanta que ya yo no puedo con eso, ya yo no quiero seguir tolerando a Nínive. Ahora tú vas a ir allá y vas a hablar en ese aspecto, vas a hablar con respecto a eso. Y ahora, en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, es lo mismo, la misma orden que le dio al principio, y que Jonás se rehusó a cumplir. Ahora el Señor se la está dando de nuevo, y vamos a ver cómo reacciona Jonás. O sea, lo primero que vamos a ver, hoy vamos a ver, esta enseñanza la he titulado La respuesta de Nínive. ¿Por qué? Porque yo me quisiera centrar en ese aspecto, porque es lo más abarcador, lo más grande que hay en el capítulo, es la descripción de cómo reacciona Nínive a la predicación de Jonás. Pero no perdamos por eso de vista la predicación de Jonás y después la respuesta de Dios a la respuesta de Nínive. O sea, Jonás predica, Nínive reacciona y Dios reacciona entonces a la reacción de Nínive. O sea, Jonás predica, Nínive escucha, Dios actúa en consecuencia con lo que hizo, lo que hicieron los pobladores de Nínive. O sea, esa es la enseñanza, esa es la estructura de la enseñanza. Pero vamos a ver poco a poco qué va sucediendo. Mire, dice el versículo 2, el versículo 3, y se levantó Jonás, obedeció, de verdad obedeció, se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Él había prometido, dice, y de verdad que lo cumplió.
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, Jehová dijo, Jonás hizo. Eso está perfecto. Eso nos queda a nosotros también como ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Señor me guía por acá, y más nosotros hoy que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor me está guiando por aquí, por aquí yo debo ir. Yo no conozco todo lo que va a pasar en 2 o 3 días, pero yo sí sé, estoy seguro que el Señor me está guiando por este camino. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, tal como dijo Dios en el versículo 2 del capítulo 1, que le llamó aquella gran ciudad. No, efectivamente, era una gran ciudad. Dice que grande en extremo, de 3 días de camino. Recordemos que no había en ese tiempo y en ese lugar los medios de transporte que tenemos hoy, ni pensarlo, ni pasarnos por la cabeza que hace 2800 años hubiera lo que vemos hoy. Quiere decir que una ciudad de tamaño mediano de hoy es una gran ciudad en aquel tiempo. Una ciudad como qué sé yo, como este pueblo donde vivimos nosotros, era una ciudad. Y con todas las personas que viven aquí, eso sería bastante, bien grandecita. ¿Ah? Bueno, pero Dios mismo dice, es que es una ciudad grande. Y tengamos una cosa presente para el capítulo próximo, para el último capítulo. Ciudad grande, muchos pobladores, muchas personas por las que Dios se preocupa. ¿Está bien? A pesar de que quienes sean, a pesar de la maldad que tenían. Pero vamos a dejar eso ahí para el próximo capítulo. Dice, y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No nos habían dicho hasta ahora, el narrador de la historia de Jonás, no nos había dicho hasta ahora cuál era el mensaje. Sí teníamos una idea, porque el Señor empezó diciendo que la maldad de Nínive ya había llegado a su presencia. O sea, ya él le chocaba esa maldad de Nínive. Y el Señor no toleraba eso. O sea, ahí tenemos una idea de cómo Dios quería que Jonás predicara. Pero en realidad no teníamos el mensaje, ahora lo tenemos ya. Ya teníamos que Jonás lo que predicó fue, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. O sea, Nínive era una ciudad tan malvada, tan abusadora y tan mezquina y tan de todo, que lo que tenía era 40 días para ser destruida. Ya, ese es el plazo que le dio el Señor. De aquí a 40 días no existe Nínive. Y está diciendo que es una gran ciudad. Pues Dios estaba dispuesto a destruirla así, fíjese. Dispuesto a destruirla. Y eso no quiere decir que Dios no sea amor. Mire, hay 2 maneras de ver las cosas en la vida. Desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista de Dios. Ahora, fíjese que Dios está mandando a Jonás, a su siervo Jonás, a que predique, a que le diga a la ciudad, ustedes van a ser destruidos, porque la maldad de ustedes es grande. Entonces, ¿acaso es malo decirle a una persona que el creador del universo le diga a alguien, fíjate, lo que te queda es nada allá delante de mí? ¿Por qué? Por esto, por aquello, por aquello. ¿O acaso cuando usted tiene su hijo delante de usted que se está portando mal, o su hijo ya quizás no niño, sino más adulto, o un poquito más grande, y usted le dice, fíjate, lo que te viene encima no es fácil, lo que te viene encima es mucho, porque tú estás contribuyendo a tu propia perdición? ¿Acaso eso es malo, advertirle a la gente que va por mal camino? No, eso es bueno, es bueno. Lo que no es malo para las personas es el castigo que le viene encima. Pero las personas siempre tenemos la oportunidad de reaccionar a nuestra maldad. Y eso, sea hace 2800 años, o sea ahora, eso es parte del carácter del Señor. No podemos perder eso de vista. El Señor siempre da oportunidad. Y vamos a ver en el próximo capítulo también que Jonás sabía eso. Pero todavía no, todavía vamos a dejarlo ahí ahora mismo. ¿Ah? Entonces, esa fue la predicación de Jonás. Esa es la primera parte, ¿verdad? Jonás predica exactamente lo que el Señor le dice. Ahora, ¿cómo se imagina uno que va a reaccionar una ciudad de gente tan malvada a una prédica como esta? Que dice el Dios de ese hombre hebreo que nuestra gran ciudad va a ser destruida. No, hombre. O sea, nosotros tenemos poder y nosotros hemos conquistado, sabe Dios cuántas ciudades y cuántos pueblos.
Ahora me va a decir ese hebreo que está ahí, que el Dios de él va a destruir mi ciudad. No, eso para no contar que los dioses, según las religiones de ese momento, los dioses tenían sus poderes en sus lugares y no les importaba otros lugares. Todo eso era parte de las religiones de aquel momento. Pero sabemos que Dios, Jehová Dios, tiene el poder sobre todo de la creación. Porque Él todo lo hizo, todo lo sostiene, gobierna sobre todo lo sabe. Ahora, la respuesta de Nínive, que es la segunda parte del capítulo, es todo lo contrario con lo que podemos pensar nosotros. Una persona tan mala, o una ciudad de gente tan mala, es difícil que reaccione así. Y fíjese lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, ¿qué clase de reacción? Que creyeron a Dios. ¿Por qué? Por lo que dijo Jonás, ¿verdad? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, una especie de ropa que se ponían y hacían ayuno y todo eso, para expresar un pesar muy profundo por el pecado, por lo mal que habían hecho. Fíjense, ellos expresaron ese pesar profundo, porque cuando escucharon la voz de Dios a través del profeta, dijeron, es verdad que nosotros somos malvados y no queremos ser destruidos. Somos malvados y fíjense, sin siquiera entrar en el hecho de que no querer ser destruidos, sino que escucharon la predicación y ahí hubo pesar en el corazón, pero genuino, de verdad. No es que, es que yo no quiero que me destruyan, no, es que es verdad que yo me doy cuenta de que lo que he hecho ha sido terrible. Y esta era la forma en que ellos lo expresaban visiblemente. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros hoy, en el siglo XXI, seguidores de Jesucristo, debamos hacer cosas como esta? No es así, no es que el Señor nos instruya a hacer esto. Pero hay un principio muy grande, muy importante, que es el arrepentimiento. Eso es importante. Reconocer que uno de verdad ha hecho las cosas mal y estar dispuestos a volverse al Señor. Eso es un principio que no puede faltar en la respuesta nuestra, si de verdad hemos sido tocados por el Espíritu de Dios. Entonces dice, y llegó la noticia al rey, hasta el rey de Nínive. O sea, no solo se quedó en los pobladores, sino que el rey mismo se enteró de que se estaba predicando así contra su ciudad y que ya los pobladores habían reaccionado positivamente a esa predicación. Entonces, ¿qué vemos en el rey? ¿Acaso vemos al rey diciendo, no, pero cómo se le ocurre al pueblo hacer eso? Hacerle caso al hebreo, aquel que vino. No. Que no hagan eso. Yo aquí soy el rey y yo soy el que manda. Y yo soy el que dice que está bien y está mal. Pues no, todo lo contrario. Eso es menos esperado aún, que un rey de una ciudad poderosa, aunque digan algunos comentaristas que ya no era tan poderosa la ciudad, pero dice aquí que la maldad era grande, así que yo me inclino a pensar que sí, todavía tenían poder. ¿Y el rey qué hace? ¿Qué hace el rey? Dice, llegó la noticia al rey y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Reaccionó de la misma manera que el pueblo. El rey reaccionó de la manera en que reaccionó el pueblo. O sea que inclusive a nivel de gobierno, la ciudad de Nínive vio un arrepentimiento, vio un pesar profundo por el pecado. Ahora, esto de despojarse de sus vestidos nos da un indicio de humildad también del rey de Nínive, porque él era el rey, pero lo que estaba diciendo era, ok, en este momento yo no soy el rey, sino soy una persona más que ha pecado contra Dios y que siente pesar por eso. O sea, lo que estamos hablando aquí ahora no es que yo sea el rey, es que yo soy otro poblador de esta ciudad que ha hecho cosas malísimas. Eso es otro indicio de humildad. Seguimos viendo humildad en las personas en este libro de Jonás. Seguimos viendo humildad, cosa que al Señor sí le gusta, que las personas se humillen. Y no quiere decir visiblemente nada más, que en sus corazones de verdad haya ese pesar por haberle fallado al Señor, por haber hecho lo contrario a lo que el Señor quiere. Eso se llama ser enemigos del Señor.
¿no? Actuar en enemistad contra Dios. Y fíjese que el rey de Nínive no solo hizo eso él, sino que dijo, o sea, que dice el narrador, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, así como las personas estamos haciendo ayuno, pues vamos a hacer lo mismo con los animales. Tampoco esto es una situación especial en la ciudad. Esto es una situación que nosotros tenemos en la que tenemos que comportarnos distinto completamente a lo que siempre hemos hecho. Aquí tiene que haber un arrepentimiento visible. No podemos reaccionar a la ligera a esta predicación, porque ya el rey lo que estaba convencido era que en efecto, en 40 días ya no iba a existir la ciudad, ni ninguno de ellos tampoco. ¿Qué nos recuerda? Sodoma y Gomorra. Si volvemos un poquito hacia atrás, en la historia de los hebreos, vemos a Sodoma y Gomorra, aquellas dos ciudades en las que habían pecados de todo tipo. Bueno, Sodoma y Gomorra también tuvo a una persona que dijo que eso estaba mal hecho. En cierto momento, no es que se haya puesto a predicarle a todo el pueblo, según dice la Biblia. No narra todas esas cosas específicas, pero había un hombre que se llamaba Lot, que era sobrino de Abraham. Él vivía ahí. Y vemos que cuando los emisarios de Dios van a destruir las ciudades, Él los recibe. ¿Y qué hacen los habitantes? Quieren tener relaciones sexuales con ellos. ¿Y qué dice Lot? No, es que ellos son mis huéspedes. Mire, ser huésped de alguien en ese momento, en ese tiempo, inclusive ahora en esas culturas del Oriente Medio, la hospitalidad dicen, bueno, yo no he experimentado eso de verdad, pero conozco personas que sí. Y dicen que es abrumadora la hospitalidad, que son personas sumamente hospitalarias. Y también existía el hecho de que si usted estaba hospedando a una persona, usted no quería que nadie se metiera con esa persona, porque era su huésped. Bueno, en ese caso, lo que dijo Lot fue, no hagan esa maldad tan grande, no hagan esa maldad. O sea, de cierta manera les estaba diciendo, eso que ustedes quieren hacer, eso es una maldad muy grande. Y después en segunda de Pedro lo describe como el justo Lot. Sabemos que Lot tuvo miles de defectos, hizo varias cosas que estuvieron equivocadas. Y los cristianos de verdad no vemos a Lot como el justo Lot, pero dice Pedro que sí. O sea, si Pedro lo dice, inspirado por Dios, yo lo creo. Que Lot fue de verdad instrumento de Dios en ese lugar para que ellos vieran el comportamiento de Lot para con el Señor y ellos se dieran cuenta de que había algo mal en ellos. Bueno, Lot fue una persona que el Señor puso y que pudo dar testimonio de que el pueblo estaba haciendo mal. En este caso, Jonás fue mandado por el Señor a Nínive para decir que Nínive estaba mal. Ahora, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? No les importó nada. No se arrepintieron. Esa gente insistieron. Inclusive Lot les ofreció a sus hijas para que tuvieran relaciones. Sus hijas que eran vírgenes, dice. Y no. O sea, no les importaba nada de eso. Pero fíjense que Nínive reaccionó distinto por completo. Qué cosa tan bonita. Cuando a pesar de nuestros grandes pecados, un día nosotros decimos, hasta aquí llegaron. Yo me doy cuenta que estoy haciendo lo contrario a lo que el Señor dice. Y eso es lo que nosotros debemos predicar también. Nosotros debemos decirle a las personas que Dios hace un corte en nuestras vidas, en el sentido de que Él dice, ok, si tú te vuelves hacia mí, aquí se acabó tu vida de pecado. Y ahora empiezas una vida conmigo. Eso es un principio en toda la Biblia. Eso es un principio en toda la Biblia. Es que lo que nosotros debemos comunicarle a las personas. Que hoy en Jesucristo hay esperanza. Hay esperanza. Uno puede haber hecho todo el mal que uno cree, que uno quiera haber hecho. Pero hay una esperanza. Y a veces hay consecuencias por el mal que uno hizo, todas esas cosas. Pero espiritualmente con Dios está bien uno. Fíjese. Dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, está ahí reconociendo que hay maldad en las manos de esas personas. Hay maldad. Y está diciendo, conviértanse, o sea, vuélvanse de esos caminos.
de esa forma de proceder. Pero es una cosa de corazón, ¿verdad? Y fíjese lo que dice, hacer lo que se pregunta él mismo y espera inclusive, porque esto también es una especie de esperanza, ¿verdad? Dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? A ver, en el próximo capítulo vamos a ver también cómo Jonás sí sabía, porque Jonás sí conocía al Señor. Usted y yo no somos como estas personas de Nínive, como este rey, que él esperaba que quizás Dios no veamos arrepentimiento como nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Dios no puede pecar, Él no tiene pecado. Aquí más bien es que Dios se retracte de hacer lo malo que había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque ve arrepentimiento. Y cuando Él ve arrepentimiento, Él dice, ok, yo no voy a hacer lo malo que dije que iba a hacer. Porque veo arrepentimiento en el corazón de la persona. Bueno, aquí lo que está diciendo el rey de Nínive es, yo no conozco bien a este Dios, pero ese Dios dijo que iba a destruir todo esto, a nosotros también. Pero quién sabe si nosotros de verdad nos volvemos a Él, si Él se va a retractar de hacer eso. No, eso no viene de un conocimiento profundo del Señor. Pero recordemos que todas estas personas eran religiosas también. Y todos esos dioses falsos también tenían ese tipo de procederes que los seres humanos no querían importunar a sus dioses, no querían llevarlos a ira y esas cosas, hacer cosas que estuvieran en contra de lo que los dioses querían, porque los dioses podían castigarlos. Entonces, bajo ese mismo principio, el rey dice, ¿quién sabe si con este Dios también sucede algo parecido? Si nosotros hacemos lo correcto delante de Él, ¿quién sabe si Él ya no nos castiga? ¿Quién sabe? Pero usted y yo sabemos, el Señor nos ha dado a nosotros la revelación completa en su palabra y sabemos su carácter. Y sabemos seguro y podemos predicarle a otros con completa seguridad que el Señor sí se retracta de hacer lo malo. Y en nuestro caso es el juicio eterno, fíjese. Hoy por hoy, lo que ha dicho el Señor que va a hacer con sus enemigos es que al final, cuando se acabe esta tierra, este mundo que vemos, va a haber un juicio. Los que hayan confiado en Jesucristo para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, van a ir a la presencia de Él. Y los que se hayan empeñado en no obedecer y en no doblar sus corazones delante del Señor, se han declarado a sí mismos sus enemigos y no pueden esperar estar en su presencia, sino que van a ir a la condenación eterna. Entonces, el Señor dice aquí que el rey dijo que quizás se arrepentía Dios de eso. Y nosotros sí sabemos en realidad que a nosotros hoy, o a las personas hoy, lo que les espera es el castigo eterno si no quieren volverse al Señor, si no quieren aceptar el señorío de Jesucristo, que Jesucristo es el gobernador sobre toda la creación, potestad dada por Dios Padre. Si no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, esas personas van a condenación eterna. Es lo que se llama el infierno. Pero eso no tiene que pasar, porque precisamente para eso vino Jesucristo. Jesucristo no vino la primera vez para decir, a todos los voy a mandar para el infierno. No, Él dijo, vengan a mí. Es lo que dijo Él. Vengan a mí, que yo los quiero conmigo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La relación perdida en el jardín de Edén, vino Jesucristo a restaurar eso. Ese es el conocimiento que tenemos nosotros acerca de nuestro Dios. Conocimiento que no tenía el rey de Nínive. Pero fíjese cómo a nosotros se nos predica la verdad completa del Señor y a veces no reaccionamos. Sin embargo, este rey pagano, que no conocía al Señor, enseguida dijo, ¿quién sabe si nosotros nos arrepentimos? A lo mejor el Señor también, Dios, también se retracta de hacer lo malo que nos iba a hacer. O sea, la paga justa que Él nos iba a dar por nuestro pecado, quizás Él no nos la da. Y nosotros sabemos más que el rey de Nínive. Así que por favor, si usted no está viendo por internet, llámese a contar con el Señor. Pídale al Señor, hable con Él. Yo también un día hablé con Él por primera vez. Hable con Él. Cuéntele sus pecados, Él lo sabe, quiere escucharlo de usted también. Y dígale que usted ya no quiere cometer más esos pecados.
Haga como esta gente, que se pasaron quizás su vida entera pecando, asesinando, abusando de personas. Y un día dijeron, ya no queremos ser así. Reaccionaron a la voz del Señor por medio de su profeta. Bueno, pues ahora mismo cualquiera que predique el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, cuando usted oiga eso, reaccione como estas personas también. Y siga a Jesucristo. Y deje atrás esa vida que tenía. Hágale caso al Espíritu de Dios. Entonces, esa fue la segunda parte, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Nínive? Positivamente. Es increíble que una ciudad tan mala se haya arrepentido. Ahora, no podemos olvidar, no podemos pasar por alto, ni minimizar lo que hizo Dios entonces. Mire, Dios hizo exactamente lo que el rey de Nínive esperaba. Dios dijo, no voy a destruir Nínive. Increíble, increíble. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea que el Señor, la reacción del Señor fue acorde a su carácter, siempre es así. El Señor vio que hubo arrepentimiento en esos corazones, el Señor dijo, eso que yo dije que iba a hacer, ya no lo voy a hacer. Ahora, ¿quiere decir que el Señor un día dijo una cosa y después dijo otra, así, de esa manera? No, es que el Señor lo que busca en las personas no es que sean destruidas, sino que sean salvas. Y el Señor, cuando ve humildad en el corazón y arrepentimiento, eso es un buen comienzo para una relación con Él. Y es lo que pasó con esta ciudad tan mala. Hubo de verdad en sus corazones arrepentimiento. Y es el patrón que nosotros debemos seguir hoy, que debemos predicar hoy. Todo el tiempo debemos hacerlo. Ahora, hay una cosa acerca de Nínive. Siempre la historia de Jonás se queda aquí, ¿verdad? En la historia de Nínive, vamos a decir, con la predicación de Jonás, se queda aquí. Pero fíjese, si usted pasa unas páginas en su Biblia, el próximo libro se llama Miqueas, es otro profeta. Pero si pasa la página, más páginas, Miqueas tiene, vamos a ver, Miqueas tiene 7 capítulos, pero si usted sigue pasando las páginas, viene un libro que se llama Nahum, es otro profeta. Otro profeta. Y fíjense que el libro de Nahum, según dice aquí en mi Biblia, el escritor el que hizo este trabajo de esta Biblia, dice que fue un siglo después. Un siglo después, el Señor manda al profeta Nahum a Nínive, también a profetizar destrucción. Y fíjese que dice, desde el principio, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y ahí empieza a describir el Señor es así, el carácter del Señor, ¿verdad? Dice los versículos 14 y 15 del capítulo 1, dice, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Hablando acerca de Nínive. De la casa de tu Dios, con D minúscula, del Dios pagano, ¿verdad? De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. O sea, la amenaza que representaba Nínive para Judá, pueblo del Señor, ya se iba. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo iba a destruir. Ya el Señor iba a destruir Nínive. Dice que un siglo después. Bueno, la generación que se arrepintió delante del Señor, donde hubo este avivamiento espiritual tan grande, pasó. Y ahora, a cabo de los 100 años, vino una generación que siguió en lo mismo. Esto es triste. Pero quedémonos entonces con el buen ejemplo. Fíjense que tenemos 2 ejemplos completamente opuestos de personas del mismo lugar, de la misma ciudad de Nínive. Ciudad por definición mala, gente mala. Pero hubo una generación en la que hubo arrepentimiento. Esa es la que nosotros debemos observar. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Esos son los principios que debemos tomar para nosotros. No los que vinieron 100 años después. Esos no. Porque en eso sí experimentaron la destrucción.
Entonces nosotros estamos en esta tierra y entre nosotros hay personas que sí reaccionan positivamente a la voz del Señor y otras personas en el mismo lugar que dicen, no quiero nada. Sea antes, sea después, puede haber diferencia de años, pero estamos conviviendo en los mismos lugares, en este mundo de hoy. Y así mismo hay gente que tiene diferentes posturas espirituales acerca del Señor. Pero es como siempre Dios le dijo a su pueblo Israel, Israel, obedece la ley para que vivas. ¿Por qué habrías de morir, Israel? ¿Por qué habrías de ser desobediente y caer? No, yo lo que quiero es que vivas, que seas fiel a mí y que vivas. Y nosotros hoy también, el Señor Jesucristo nos dice, escuchen, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dos posibilidades, que no obedece y se pierde, y está el que tiene vida eterna. Seamos de los que tenemos vida eterna. Prediquemos eso. No prediquemos juicio nada más, prediquemos amor también, porque eso es lo más importante. El juicio es cuando ya uno insiste en hacer lo malo. Nínive insistió en hacer lo malo 100 años después. Pero 100 años antes no. 100 años antes decidieron hacer lo bueno y vivieron. Y Dios dijo, ya no los voy a traer destrucción. Lo hizo después porque la otra generación fue mala. Así que nosotros prediquemos esto. Prediquemos esto y acordémonos de que el Señor siempre mira con compasión a aquellos que se arrepienten, a aquellos que son humildes delante de Él. Como mismo hizo con Jonás, su profeta, así mismo hizo después con el pueblo de Nínive. Pero Jonás no entendió nada de esto, ¿está bien? Pero nosotros sí entendamos el carácter de Dios. Jonás sabía y no entendía. Nosotros sabemos, pero debemos entender al Señor. El Señor nos ha dado esa relación con Él, ha puesto en nosotros su espíritu, entendamos. Y si usted que nos está viendo por internet no tiene esa relación con el Señor, sepa que no es posible. No es posible hacer todo esto sin esa relación con el Señor. No es posible crecer en el Señor sin esa relación con Él. Así es que llámese a esa relación con el Señor. El Señor está tocando su corazón, pero no lo endurezca. No lo endurezca. Que responda a Él y esté con Él. No solo perdón de pecados y vida eterna, sino un gozo que no se explica con nada, a pesar de todas las cosas malas que hay en esa tierra. Quizás todo lo malo no va a desaparecer, ¿no? Pero usted va a tener el gozo del Señor. Así es que tomemos el ejemplo de Nínive y preparémonos entonces para la prédica, para sacar algunos principios y algunas aplicaciones, a ver cómo más nos afecta a nosotros, nos enseña a nosotros esto, desde el punto de vista de la aplicación. De la aplicación. Así que vamos a prepararnos para eso y recordemos esta enseñanza, porque la enseñanza próxima, o sea, la prédica próxima va a ser eso, va a ser una prédica de este mismo contenido que hemos visto hoy. ¿Está bien? Así que oremos al Señor, que nos ablande el corazón, que nos dé entendimiento y que nosotros podamos de verdad aprovechar la enseñanza. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos explicas todo y como mismo le diste la oportunidad a las personas de Nínive, también se las das a las personas de hoy, Señor. Que no es necesario que caigan en condenación, porque tú lo que quieres es llamar a las personas hacia ti, que sean salvas. Sin embargo, hay personas que insisten en ser tus enemigos. ¿Por qué, Señor? No lo sabemos bien, pero sabemos que sus corazones están decididos ya a actuar en contra tuya. Toca corazones, Señor, en este pueblo, en este país, en el mundo entero, Señor. Toca corazones que estén dispuestos a venir a ti, arrepentidos en humildad, sin importar, Señor, toda la maldad que hayan hecho, como las personas de Nínive, que habían hecho mucha maldad, mucha, pero aún así reaccionaron positivamente ante la predicación de tu siervo Jonás. Ayúdanos a nosotros a ser como Jonás en este aspecto, en que vayamos a predicarle a personas que no están bien contigo y que esas personas, Señor, tú nos des la bendición de que vuelvan sus corazones hacia ti. Ayúdanos, Señor, y sé tú quien toque corazones. Sé tú quien haga la obra y úsanos a nosotros como instrumentos limpios, útiles en tus manos, Señor,
Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.